Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo en mi barca. La respuesta a mi porqué, en ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré y pase lo que pase merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti, fui creado para ti. Tú eres mi esperanza, eso me basta. Bienvenidos de nuevo al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y versículo 29, donde dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la palabra de Dios en primer lugar, a los que antes conoció. El conocer de Dios no es un mero saber anticipado de la respuesta que el hombre suele dar habitualmente, ya que el conocimiento de Dios está vinculado principalmente
a su propósito, es decir, al propósito que Él tiene para cada ser humano. Por ejemplo, el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 18 versículo 19 dice: «Porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él». Vemos aquí el conocer de parte de Dios en cuanto a Abraham. Pero también vemos el ejemplo de Jeremías. Jeremías 1:5 dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». También vemos el propósito de Dios y el conocer de Dios en cuanto a Israel. Amós capítulo 3 versículo 2 dice: «A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades». Vemos por otro lado el ejemplo de Jesucristo en 1 de Pedro 1:20, donde dice: «Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros». No hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde la palabra conocer no tenga, sobre todo, la noción del conocimiento, porque este es el sentido primero y fundamental. El mismo es el caso con la palabra antes conoció. Hechos capítulo 2 versículo 23 dice: «A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole». Vemos aquí, es decir, el conocimiento de las cosas futuras de parte de Dios. Romanos 11:2 dice: «¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Como dije anteriormente, conocimiento de Dios está vinculado a su propósito. Por tanto, lo que Dios programó de antemano es para la bendición y el gozo de sus hijos, de sus hijas». Vemos que el propósito fue llevado a cabo por medio de la gracia, pero también de la santidad. Ahora bien, conoció de antemano no tiene un sentido puramente de presciencia, sino de conocer íntimamente con amor. No solo que Dios sabía que existiríamos o algo más sobre nosotros, sino que se trataba de personas que Dios conocía de antemano. Se puede parafrasear la palabra así diciendo: aquello en los que Dios pensó dentro de una relación personal redentora. Es para que lo entendamos mejor parafraseando este versículo. También sigue diciendo que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sigue diciendo en este versículo 29 la palabra predestinación. Nunca se usa en la Biblia de la manera siguiente: primero, Dios ha predestinado a ciertas personas para que crean en Cristo. Esto no lo dice la Biblia, ni mucho menos. Dios ha predestinado a ciertas personas para el infierno. Tampoco lo dice. Dios las predestinó, es decir, los destinó de antemano a ser moldeados conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que cuando la persona viene a Cristo Jesús, esa persona es moldeada por el Espíritu Santo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por tanto, la imagen de Cristo no significa una estatua de Cristo para ser venerada ni nada de eso. La imagen de Cristo se refiere a una vida de santidad que debe de vivir el nuevo creyente, sea hombre o sea mujer, y vivir en la voluntad de Dios, ya que sin santidad, como dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Por ejemplo, Cristo es la imagen perfecta del Padre, como dice Colosenses 1:15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustentan todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de manera hechos conforme a la imagen de su Hijo.
vemos restaurada en nosotros la imagen de Dios que se deterioró por consecuencia del pecado en Edén. Allí esa relación que había, esa comunión que había de Adán, de Eva con Dios fue una imagen difusa, una imagen que no se correspondía, ya que por medio del pecado quedó interrumpida toda esa imagen en la cual Dios nos creó, como dice Génesis 1:26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos, nótese, dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré de los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. También Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todo lo que Dios había conocido de antemano a favor nuestro, lo había predestinado a esta conformidad. Por tanto, no somos nosotros mismos los que producimos en nuestras personas este parecido o semejanza a Cristo Jesús, ya que depende si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios y a sus propósitos que Él tiene preparados de antemano para nuestra vida, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, sigue diciendo la palabra de Dios. El objetivo de Dios es que cada cristiano, cada cristiana sea moldeado, moldeada conforme a Jesucristo. Por ejemplo, hay una anécdota que cuentan que el gran escultor Miguel Ángel estaba esculpiendo una imagen, pero antes de hacer la imagen era un pedazo de piedra de 3 metros, pesaba varias toneladas y estaba allí cada día, dándole con el cincel, dándole allí con la maza, y pasaba un hombre y lo veía cada día que estaba dándole golpes y golpes y golpes. Pasaba un día, pasaba otro día, pasaba una semana y solamente veía pedacitos que estaban en el suelo. Y el hombre que pasaba le preguntó a Miguel Ángel: buen hombre, ¿qué es lo que está usted haciendo ahí? Porque está dando golpes, pasando horas y días y yo no veo nada. Y él dijo: estoy tratando de sacar al David que hay aquí dentro. Y eso es precisamente lo que Dios hace también en nuestra vida. Él hace como el escultor, trata poquito a poco de irnos moldeando, de irnos haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. He sabido que cuando venimos al Señor, Él tiene trabajo para hacer. Él tiene que irnos moldeando y todavía sigue trabajando en nuestras vidas hasta que lleguemos a la imagen y la semejanza de su Hijo Jesucristo. Dios está llevando a cabo en cada cristiano un acto de transformación en cada una de nuestras vidas. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, nótese la palabra transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nótese que estamos siendo transformados, poquito a poco, pero ahí estamos siendo transformados para la gloria de Dios. Sigue diciendo Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Dios no solo conoció de antemano al verdadero creyente, y quiero aquí subrayar estas palabras, hacer hincapié en ellas y decir el verdadero creyente, porque todos sabemos que hay muchos hombres y mujeres en esta tierra que se llaman a sí mismos cristianos, y cristiano es verdaderamente aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es discípulo del Señor Jesucristo, aquel que no es solamente de nombre y lo va diciendo por ahí con un letrero, sino que su acto, su manera de hacer, su manera de hablar, ya dicen las personas y ven que hay algo diferente en esa persona, y lo que hay en esa persona es el Espíritu Santo de Dios que mora en ella. Por tanto, vemos aquí que Dios no solamente conoció de antemano al verdadero creyente, Él también le predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, como he dicho el versículo 29 que acabo de leer. La palabra predestinación muchas veces asusta a mucha gente y sobre todo
a cristianos, porque hay disputa, hay ahí alguna doctrina que se cuelan, que tratan de decir que uno es de una manera y otro de otra. Y muchas veces me hago la misma pregunta, y es la siguiente: ¿por qué nos gusta a los hombres tanto complicar las cosas, con lo sencillas que son? ¿Por qué nos gusta? Como te digo, asusta a mucha gente. En realidad es una hermosa doctrina que debería llevar mucho consuelo y ánimo y gratitud al corazón de cada creyente, y no llevar disputa ni enemistades, sino todo lo contrario. La palabra está compuesta por dos palabras: pro, antes, y horizo, frontera o límite, de la cual proviene nuestra palabra horizonte, que es el límite de Dios entre el cielo y la tierra. De modo que predestinar significa marcar de antemano la frontera o los límites, determinar de antemano los límites de algo. Cuando se usa para una persona, como es este caso, este versículo, significa predestinar el destino o el futuro de esa persona. Por tanto, predestinación significa simplemente que Dios ha designado un glorioso futuro para los hijos que le aman a Él, es decir, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hay una ilustración de una marmota, y dice así: que en el verano de 1978, una marmota se metió dentro de una tubería de desagüe del edificio de una iglesia, y allí colocaron una piedra delante de la abertura de la tubería, de modo que estaba atrapada. Parece ser que querían agarrarla a la marmota, de modo que tenían ellos un plan. Querían que la marmota terminara dentro de una caja que iban a poner, porque era la única salida que había, y tenía que ir allí a parar, ya que la otra salida estaba totalmente cerrada por la piedra. Así que la única salida que tenía era la caja de cartón. Los límites estaban señalados, pero se había determinado un futuro para esa marmota, y todo lo que tenían que hacer era esperar que la marmota andara, buscara la salida, y cuando buscara la salida iba a caer en la caja de cartón. ¿Por qué? Porque algunas personas habían predestinado de antemano que esa era la salida y que por allí tenían que salir la marmota. Por tanto, estaba predestinada a entrar a esa caja, y eso es lo que sucedió. Y todo ayudó para su bien, para la marmota, aunque la marmota no lo pensó así en ese momento. Si se hubiera estado allí por mucho tiempo, pues a lo mejor hubiera sido muerta por otro animal, hubiera quedado estancada allí, hubiera muerto. Pero las personas que le vieron predestinaron, es decir, pusieron en funcionamiento un plan para poder salvar a esa marmota. También Dios tiene un plan y un propósito para quienes le pertenecen a Él. Y nuestro futuro está demarcado y determinado por adelantado. Y ese futuro que tenemos es un futuro glorioso. Vemos aquí el llamamiento, como dice el versículo 28, donde dice: los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados? Porque en el versículo 28 se dice que ellos son los que aman a Dios. Estos son los que aman a Dios, aunque la voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas. Pero los que obedecen a ese llamamiento son los que aman a Dios posteriormente. Es decir, creyentes verdaderos son los que pertenecen a Dios, los que han nacido de nuevo, los que fueron conocidos de antemano, etc. Por cierto, hay un sentido general en todos los hombres. Todos los hombres son llamados para salvación, y todos los hombres son invitados a venir a Cristo Jesús. De hecho, la palabra evangelio significa buenas noticias, y esas buenas noticias deben de ser anunciadas a todo hombre y a toda mujer, porque esa es la voluntad del Señor Jesucristo. Por tanto, vemos que este llamado o invitación general es universal a la salvación, y lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. Solamente te voy a dar unos cuantos así por lo harto, como por ejemplo en Romanos 10, versículo 9 al 13, también en Mateo 11, 28, Juan 3, 16, Juan 7, 37 y 38
y Apocalipsis 22, 17, etc. Hay muchísimos más, pero vemos aquí que hay un sentido especial en el cual a los que vienen a Cristo y realmente le pertenecen a Él. Así que este es un pasaje que dice, como por ejemplo en 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nótese que no solamente Dios llama a los judíos, sino que también llama a los gentiles, a los griegos. Es decir, Dios llama absolutamente a todas las personas. Lo que sucede es que unas personas lo aceptan y otras personas pues no lo aceptan. Pero aquellos que lo aceptan son aquellos que son llamados, aquellos que tienen un propósito especial. La expresión los llamados se refiere a los escogidos, es decir, aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, los que realmente son salvos, los que han experimentado el nuevo nacimiento. Ahora bien, 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pero algunos lo son. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nótese que aquellos en las cuales están las bendiciones de Dios son aquellos que deben de vivir una vida de santidad. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nótese, aquel que nos llamó, llamados y elegidos y fieles. Note que todos estos versículos están hablando acerca de los verdaderos creyentes, de los verdaderos cristianos, cristianas que han nacido de nuevo, que tienen a Cristo en su corazón. No de todos los hombres en general, porque como he dicho, no todos aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Por tanto, Dios nos ha llamado a sí mismo. Nos ha llamado para que seamos de Él. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y nos ha llamado para que le pertenezcamos a Él, como dice un himno, que dice, Él me llamó mucho antes de que yo escuchara, antes de que mi corazón pecaminoso fuera turbado, pero cuando creí en su palabra, me levantó y me perdonó. Y todos los que responden a estos también, dice la palabra, que los justificó. Simplemente por haber respondido a ese llamado, es justificado por ese acto de fe. Se le da una posición absolutamente justa delante de Dios. Son revestidos de la justicia de Dios mediante los méritos de Cristo Jesús. Nótese, mediante los méritos de Cristo Jesús. Nunca, jamás, mediante mis propios méritos, sino bajo los méritos de Cristo Jesús. Y son por ello somos aptos para entrar a la presencia del Señor. También dice que a esto les glorificó. La glorificación del creyente es un evento que aún todavía no ha llegado. Todavía estamos aquí en la tierra, tenemos los pies en el suelo. Por tanto, es un evento futuro. Aún no ha sucedido. Vemos, por ejemplo, en Romanos 8, 17 y 18, ahí lo está diciendo. Aún no estamos en el cielo. Nuestra salvación aún no está completa. Aún no somos como Cristo. ¿Cómo lo seremos? Aún no tenemos nuestro cuerpo glorificado. Aún no somos impecables. Pero en este versículo Dios dice, si lo eres, te he glorificado en un hecho. Se usa el tiempo pasado. Desde el punto de vista del creyente, aún no ha sucedido nada. Aún seguimos estando aquí. Aún seguimos con las enfermedades. Aún seguimos con las dolencias. Aún seguimos
con el pecado y con muchas otras cosas. Pero en la mente y el propósito de Dios ya está hecho. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo planificado de antemano. Para Él ya ha sucedido. Esta glorificación es un evento futuro tan seguro que está escrito en tiempo pasado, como si realmente ya hubiera sucedido. Es un hecho consumado, aun cuando desde nuestra perspectiva aún no haya sucedido. Aún parece que seguimos todavía igual. Así que hallamos aquí en estos dos versículos 29 y 30, 5 cosas que son para el creyente. Y vemos en primer lugar la presciencia, que dice que antes que el mundo fuese, Dios me conoció. Y Dios sabía que yo le pertenecería a Él. Esto incluye una relación de amor personal con Él. En segundo lugar, nos habla de la predestinación. En la eternidad pasada, Dios delineó para mí un maravilloso futuro, que yo fuera como su hijo. Y Dios ha preparado lo mejor para mi vida y para cada uno que son sus hijos y sus hijas. También en tercer lugar vemos que hay un llamado. Dios me atrajo a sí mismo de una manera maravillosa. Me sacó de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. También me justificó. Dios me ha declarado perfectamente justo en su Hijo Jesucristo, basado en la obra del Señor Jesucristo, que Él llevó a cabo su obra redentora en la cruz del Calvario. Y quinto, la glorificación. Dios completará mi salvación, y en la mente y el propósito de Dios ya es un hecho, ya está hecho. Y cuando en la mente y en el corazón de Dios ya está hecho, no te quepa la menor duda de que sucederá, si yo, como dice el Señor Jesús, le soy fiel hasta la muerte. Él dice el Señor eso: séme fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Deberíamos notar que estas 5 cosas son ciertas en cuanto a todos los creyentes que verdaderamente son cristianos de verdad. Tú no puedes tener solo una de estas 5 cosas, y nada más. Es imposible que una persona sea antes conocida y no sea justificada. Es imposible que una persona sea justificada y no sea glorificada, y de hecho lo puede hacer su salvación. Es imposible que una persona sea llamada y no sea justificada. A los que llamó, a estos también dice que justificó. Pueden ser ciertas de una persona solo 3 de las 5 cosas. No todas ellas tienen que ser para él a lo mejor verdad. Esto todo o nada. Una persona es salva o no lo es. Si es salva, entonces estas 5 cosas serán verdad para ella. Pero si esta persona no es salva, pues algunas cosas serán verdad y otras cosas no serán verdad. Deberíamos notar también que ninguna de estas cosas, como he dicho, son verdad de los que nunca llegan a ser creyentes. Por ejemplo, Judas. Judas fue discípulo del Señor Jesús, pero a él nunca fue conocido. Él nunca fue predestinado. Se le llamó, tuvo la oportunidad, pero él nunca alcanzará la glorificación, porque él nunca aceptó a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Nótese esto: debemos de ser muy cuidadosos con el tratado evangélico muy popular que comienza diciendo: Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Es cierto, en cierta manera, y tiene Dios un maravilloso plan para cada hombre y cada mujer, siempre que el hombre y la mujer acepte el llamado del Evangelio. En otras palabras, acepte el llamado del Señor a su vida. Pero para aquellos que lo rechazan, ya no es tan maravilloso, ni mucho menos. Y muchas veces de esto no se habla, de esto no se dice, porque dice que las personas se asustan, que las personas pueden huir. Podemos entonces entender cuando estas personas estén delante de Dios, si no se le ha dicho todo el Evangelio, todo lo que dice la palabra de Dios, si solamente le hemos dado buenas promesas. Dios tiene maravillosas cosas para ti,
y nada más. Sí, Dios tiene maravillosas cosas para mí, pero yo debo de hacer algo también, yo debo de hacer mi parte. Lo que no puedo hacer es estar esperando las maravillosas cosas del Señor y nada más. Yo debo de andar una vida de santidad. Yo debo de aceptar el plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Si no lo acepto, debo de sufrir las consecuencias. Mira lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Esto está claro. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. La palabra es fácil, sencilla. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quiero hacer hincapié en esto: ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto, naturalmente, una persona que es inconversa, que no tiene a Cristo en su corazón, pues no sabe lo que es el Evangelio. Pero cuando está diciendo ni obedece, quiere decir que son personas que conocen el Evangelio, que conocen la palabra de Dios, pero que no la obedecen, que no viven en santidad. Y que lo que está diciendo aquí, en llama de fuego, distribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, estamos viendo aquí que el maravilloso plan de Dios es para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito son llamados, como dice Romanos 8:28. Una vez que una persona da buena evidencia de tener una fe salvadora, podemos animarla a reclamar las maravillosas verdades que se encuentran en la palabra de Dios, como hemos visto aquí en Romanos 8:28 al 30. Pero nunca debemos de aplicar estos versículos que acabo de leer para personas que no tienen a Cristo en su corazón, ni mucho menos. De hecho, toda la gente verdaderas, como nos dice aquí en Romanos capítulo 8, son solamente para los que de verdad están en Cristo Jesús, como nos dice Romanos 8:1. Por otra parte, no olvidamos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Voy concluyendo ya con esto. Los padres de cualquier hijo o de cualquier bebé, cuando van a nacer, quieren lo mejor para ese bebé, sea un niño, sea una niña que va a nacer. Preparan todo, preparan la habitación, preparan la ropa, preparan que si hace frío esté acondicionada y todo bien ventilado para cuando venga ese nuevo bebé. Más tarde le irán dando la mejor comida para su crecimiento, adecuado a los meses que tenga de vida y luego a los años que tenga. Luego más adelante lo van a llevar a una escuela y si puede ser la mejor que haya en la ciudad. ¿Por qué? Porque sus padres le aman a ese hijo, aman a esa hija y quieren darle todo lo mejor. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿le consultaron ellos a sus hijos antes de nacer y cuando era pequeño qué debían de hacer? ¿Por qué los padres se desvelan por sus hijos? Porque le aman, y como que le aman, antes de nacer, pues le preparan todo lo mejor, la comida, el vestido, la mejor escuela, etcétera, etcétera, sin pedirle la opinión. ¿Por qué? Porque el niño en ese momento no sabe realmente qué es lo mejor para él. Ahora bien, como he dicho, ¿por qué hacen esto los padres? La respuesta es muy sencilla: porque aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Podemos hacernos una reflexión y es la siguiente: si esto lo hacen hombres, padres, hombres y mujeres que son pecadores, que lo son, ¿cuánto más no hace nuestro Dios,
que ama a todas las criaturas y quiere que todas sean salvas? ¿Cuánto no se preocupa Él más de nuestro futuro? Ya que su voluntad es que todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. La vida eterna del hombre comienza con el llamado de Dios por medio de su Evangelio. Amigo y amiga que me estás escuchando en este momento, si aún no has aceptado este llamado de parte de Dios, hoy es el momento en el cual tú puedes aceptar al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu alma. Solo tienes que invitarle para que Él venga a tu corazón y puedas así entrar en los propósitos divinos de Dios que Él tiene preparados para ti de antemano. Si es así que tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito ahí ahora donde tú estás, que tú hagas una sencilla oración conmigo y ores y digas, ahí a donde estás, repite y di, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Hasta ahora he andado en mis propios caminos, mis propios propósitos, pero hoy me he dado cuenta que tú tienes bendiciones y tienes cosas para mi vida que ni yo nunca jamás había pensado, pero que en tu palabra, ahí en Romanos capítulo 8, he escuchado que están para aquellos que te aman. Te doy gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mis delitos y pecados. Te acepto como Señor y Salvador y te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga que me estás escuchando, si tú has hecho esta oración y tú quieres crecer espiritualmente y el amor de Dios que Él ya ha derramado en tu corazón empiece a florecer, tú tienes que tener comunión con Él y tienes que orar en el nombre de Jesús. Orar es hablar con Dios, no son rezos repetitivos, sino que es hablar a otra persona en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino que también debes de empezar a leer los evangelios, comenzando por el Evangelio de Juan, y ahí verás cómo Dios te está hablando y tú podrás experimentar ese crecimiento espiritual y también el nuevo nacimiento. También te aconsejo que te puedas reunir en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la palabra de Dios. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, porque tú has sido para mí el Dios de mi salvación. Y aunque a veces parece que voy a perecer, tú me levantas, Señor, con tu gran poder, porque tú has sido para mí el Dios de mi amanecer, y me guías por el camino donde yo pueda ver. Porque tú, Señor, porque tú cumplirás un propósito en mí. Si anduviera yo en medio de angustias, tú me socorrerás. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, tú me propósito
Señor, con todo mi corazón, porque tú has sido para mí el Dios de mi salvación. Y aunque a veces parece que voy a perecer, tú me levantas, Señor, con tu gran poder, porque tú has sido para mí el Dios de mi amanecer, y me guiarás por el camino donde yo pueda ver. Porque tú, Señor, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Si anduviere yo en medio de angustias, tú me socorrerás. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, tú me propósito en mí.